Este mensaje le he titulado La muerte de Cristo y las señales. La muerte de Cristo y las señales. Y cambié el título precisamente para tratar de enfocar un poquito cómo vamos a aplicar este mensaje en base a la situación que estamos viviendo ahorita. Hemos estado hablando sobre la pasión del Señor. Alex, la semana antepasada nos describió la terrible tortura que estaba viviendo Cristo en la cruz, ¿verdad? Y cómo fue crucificado el Señor como un vil malhechor. Y vimos que Él fue tratado de esa manera porque Él estaba siendo nuestro sustituto. En la muerte de Cristo, en la pasión de Cristo, en la crucifixión de Cristo, estamos viendo nosotros la magnitud de nuestro pecado y lo que nosotros merecemos, pero que fue tomado por Cristo en nuestro lugar, para nosotros entonces recibir su justicia y su vida. La semana pasada Abelardo nos ayudó de una manera muy hermosa a ver la obra salvadora de Cristo, aún desde la cruz. Y Cristo en la cruz estaba crucificado, pero Él estaba intercediendo por los que lo crucificaban y estaba actuando como el Salvador cuando el ladrón le pidió que se acordara de Él. Y fue un recordatorio. Dense cuenta que era el de los momentos más terribles para Cristo, en donde casi no podían hablar. Y usó las palabras para traer esperanza y para traer salvación a un hombre que merecía estar en esa cruz, para darle salvación. Todavía no moría Cristo y ya estaba ofreciendo salvación a los pecadores. El día de hoy, esta semana, vamos a continuar viendo su pasión hasta su punto final, que es su muerte. Y digo punto final o punto culminante de su tortura, aunque técnicamente no es el final de su pasión, porque el Señor todavía después de su muerte pasó 3 días, 3 noches enterrado en la tierra, dice la palabra. Y eso lo veremos ahora en el domingo de Pascua. Pero hoy quiero que nos concentremos en su muerte, porque creo que este pasaje nos ayuda a preguntarnos ¿qué nos dice la muerte de Cristo? ¿Qué nos dice lo que estaba haciendo el Señor ahí? Que debemos aprender o responder o tomar en cuenta para responder correctamente a la crisis mundial que estamos viviendo. Que es una crisis no solo médica, no solamente de salud, es una crisis que está sacudiendo a todos los elementos de seguridad del mundo. La gente que confiaba en su gobierno está viendo que los gobiernos no son capaces de detener esto. La gente que confiaba en su dinero sabe que el dinero no puede comprarles una barrera que les impida ser contaminados o contagiados. O las medicinas, la solución para decir, no, al cabo, la ciencia nos va a sacar de esto, ¿verdad? Los de la ciencia de todo el mundo, los científicos más brillantes están tratando de resolver esto. Y el mundo está diciendo, ¿qué pasa? Entonces está sacudiendo todo. Y por eso es importante que veamos qué nos dice la muerte del Señor, de cómo podemos ver eso y saber cómo responder. Voy a leer el versículo 44 del capítulo 23. Y voy a leer nomás 3 versículos. Y dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en 2. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La cruz tenía el propósito de torturar a Cristo hasta la muerte. Todo lo que Jesús experimentó al ser condenado, al ser abusado, al ser torturado, al ser
al ser castigado y burlado, apuntaba a este momento. El propósito de esa multitud que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, era la muerte. Él, que era inocente de todo pecado, estaba muriendo como el criminal porque había tomado nuestro pecado sobre sí mismo. Ahora, lo que este pasaje empieza hablando de un eclipse solar que duró 3 horas. El eclipse solar que vivimos hace unos años aquí, que no fue total, o sea, era en otra parte del mundo fue donde fue total, pero aquí nosotros lo vimos y vimos cómo se siente cuando un eclipse parcial oscurece el cielo y se siente así como unas tinieblas casi palpables. Y es algo raro, sabes que no es de noche y sin embargo hay una oscuridad terrible. Pues estos duraron 3 horas. Los cielos testificaron, la misma creación testificó de un duelo celestial. El Señor, desde su trono, no dejó sin testimonio a Cristo en esa cruz. Él testificó y hizo una señal milagrosa sobrenatural que estaba manifestando que Cristo estaba en una agonía y el cielo estaba en una agonía. Que las últimas 3 horas del Señor, donde Él estaba batallando para respirar, apoyándose en los pies para poder agarrar poquito aire, que le causaba un dolor por todos los huesos, hasta como si estuviera recibiendo un rayo eléctrico, una descarga eléctrica por todo su sistema nervioso. Y aguantaba unos segundos y luego se tenía que soltar, y al soltarse, ¿verdad? Entonces eran los brazos, las manos que recibían la descarga eléctrica. 3 horas, así estuvo Cristo. Pero los cielos le testificaron a Él y le testificaron a todos los que estaban presentes: el Padre está de duelo. Los ángeles y los cielos se oscurecieron, el mundo entero se puso en tinieblas, porque Cristo estaba en agonía. Esa señal del cielo nos dice, ¿verdad?, que lo que estaba sucediendo era algo inconcebible. El Hijo de Dios moría. El Hijo de Dios estaba derramando su sangre, porque la multitud así clamaba: su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Descaradamente pedían la muerte del Señor y en arrogancia decían: sí, nosotros nos hacemos responsables, nosotros asumimos la responsabilidad de su muerte, que se muera. Pero ¿cómo puede morir el Hijo de Dios? ¿Cómo es este misterio de que el Señor permitió que su Hijo probara la muerte? Y aunque Él estaba muriendo ahí como un maldito, los cielos testificaban, pero todo el cielo está de luto. Toda la corte celestial, las miriadas y miriadas de ángeles en el cielo estaban en la misma agonía que el Hijo de Dios, a punto de ver algo que no debe suceder nunca: que Dios pruebe la muerte, participe de la carne humana al grado de experimentar la muerte. A ese grado el Señor amó al mundo, que dijo: lo que yo no tengo que sufrir nunca, lo voy a sufrir por amor a ustedes. El Señor muere y en ese momento
hay una segunda señal, una señal muy significativa que dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa que el velo se haya partido en dos, de arriba a abajo? Mateo nos escribe en su evangelio que en ese momento la tierra tembló, las rocas se quebraban y se oían, ¿han oído cómo se quiebra el sonido de una roca quebrándose? Se oían las rocas quebrándose en el suelo y en los montes. Y no solamente eso, dice que en esos días, no sé exactamente cómo está porque hay, pero dice que los muertos, que hubo muertos que resucitaron. Junto con la resurrección del Señor. ¿Por qué es tan significativo esto, hermanos? Es muy significativo y les voy a pedir que con paciencia vayan ustedes al libro de Hebreos en el capítulo 9 y vamos a leer casi todo el capítulo porque es muy importante entender esta señal. Es una señal que nos estaba diciendo algo que estaba sucediendo en el cielo. Los cielos nos están revelando por la oscuridad que hay un duelo, que hay una agonía. El velo nos está indicando que hay algo que está sucediendo en el cielo que nosotros tenemos que saber. No nomás veamos la cruz, veamos lo que está en los cielos sucediendo. Y el autor de Hebreos nos lo describe en el capítulo 9. Y voy a leer a partir del versículo 1, primera parte voy a leer hasta el versículo 8. Y dice así: ahora bien, aún el primer pacto no tenía ordenanzas de culto y el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Está hablando del pacto mosaico, está hablando de todas las ordenanzas del pueblo judío, ¿okay? Del tabernáculo, del templo. Dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, o sea, en la parte de atrás del templo, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. El templo era un edificio. En la parte de atrás había un cuarto. Ese cuarto estaba cerrado, pero tenía acceso a los sacerdotes y ese cuarto se llamaba el lugar santo. Dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Entonces imagínense ustedes un rectángulo, ¿ok? Adentro de ese rectángulo que es el templo había otro rectángulo adentro, en donde había un cuarto en la parte de enfrente de ese rectángulo, separado por un velo que era el lugar santo. Y ahí estaba el candelabro y la mesa de los panes y entraban todos los días a poner pan fresco, etcétera. Pero atrás había un segundo velo y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, que era una especie de plato arriba del arca. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, al primer cuarto para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Dice, había este lugar santísimo aislado, y dice, el Espíritu Santo
quería enseñarle al pueblo, enseñarnos a nosotros que estaba cerrada la entrada al lugar santísimo. La Nueva Traducción Viviente lo pone así, ¿verdad? No había sido revelado, dice, el camino no había sido revelado, lo pone la Nueva Traducción. No había entrada, no había manera de que tú entraras. Alguien entraba a ese lugar que no fuera el sumo sacerdote y en el momento de entrar caía muerto. Hay por ahí escuchaba yo hace tiempo, ¿verdad? Pues no sé, ¿verdad? Los libros históricos judíos decían que el sumo sacerdote le amarraban una soga y le ponían campanitas en los pies. Entonces, si él entraba y de repente ya no se oían las campanitas, lo jalaban con la soga porque significaba que había muerto, porque había, yo creo que sumos sacerdotes que eran medio tremendos y que se morían en la historia. No, en la Biblia no aparece eso, yo no sé si sea cierto o no. Pero la cosa era que esto era una cosa terrible. El sacerdote tenía que entrar con un vaso de sangre. Y esa sangre, él ya previamente se había ungido con esa sangre para ser santificado y para poder entrar al lugar santísimo. Y al entrar ahí con esa sangre la derramaba en el vaso que estaba encima del arca del pacto. La sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Y un sacrificio que se hacía anual, donde el sacerdote ponía sus manos sobre un animal y confesaba los pecados del pueblo. Y se dice que esos pecados eran solamente los pecados que se hacían por ignorancia, porque los pecados que se hacían conscientemente se pagaban con la muerte. Si tú matabas a una persona en coraje, no llegabas al sacrificio anual del perdón de los pecados. Ahí te apedraban y te mataban a ti. Si tú caías en adulterio con una mujer, no llegabas al sacrificio. Fue intencional y ahí eras tú sacado del campamento y apedreado a muerte. Entonces los únicos pecados que estaban siendo cubiertos con esa sangre eran los pecados que se cometían, pues que yo no sabía. Yo no sabía que no le podía dar una cachetada a mi vecino, ¿verdad? Eso dice, nos marca que estaba cerrado el camino, que la santidad de Dios no te puedes acercar a la santidad de Dios en el estado natural pecaminoso de nuestra naturaleza humana. Nomás un sumo sacerdote, escogido por Dios como un mediador, podía entrar y previo su santificación con sangre. Vamos a continuar leyendo. Vamos al versículo 11. Y dice, está hablando de cómo todo esto son símbolos, son señales, son cosas que no tienen un valor eterno. Y lo dice el versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y la de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto,
a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es importante que nosotros veamos que junto con el drama terrenal que estamos viendo, a Cristo como un malhechor, como un maldito colgado ahí en una cruz, había un drama paralelo espiritual, en donde Cristo estaba llevando una labor y estaba siendo visto por el Padre con roles bien diferentes. Fue tratado en la tierra como un malhechor porque asumió nuestro pecado. Pero dice aquí que Él era inocente. Él era perfecto. Su sangre, dice, era perfecta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Un sacrificio de un hombre sin mancha. Entonces, Dios lo estaba viendo, el Padre lo estaba viendo, no solamente como un cordero perfecto sin mancha, el sacrificio aceptable a Dios. Pero también lo estaba viendo como ese macho cabrío que los sacerdotes ponían sus manos y confesaban sus pecados sobre ese macho cabrío, y luego agarraban ese macho cabrío y lo sacaban fuera de la ciudad y lo mandaban al desierto como símbolo de la redención de los pecados. Y otro era sacrificado, y esa era la sangre que se ofrecía en el propiciatorio como pago del pecado. Entonces todos esos ritos, todos esos símbolos estaban cumpliéndose en Cristo Jesús, pero no solamente eso, sino Jesús también era el sumo sacerdote. Ese que se vestía con ropa de lino fino y que traía una pechera con las piedras preciosas donde estaban grabados los nombres de las tribus de Israel, y con una corona que decía santidad al Señor, y un gorro así que cubría su cabello, que se lavaba y se bañaba con una rigurosidad para entrar puro, lavado de manos y de pies y de cuerpo, santificado con sangre para poder entrar a la presencia de la santidad de Dios. Cristo también era el sumo sacerdote verdadero. Todo esto, el templo, el tabernáculo, el lugar santísimo, el arca, todo era una sombra, símbolos que apuntaban al que iba a venir, a Cristo, el sacrificio sin mancha, el perfecto Hijo de Dios, el Mesías Salvador y el sumo sacerdote que iba a entrar a ofrecer una sangre una vez y para siempre por los pecados de todos aquellos que Él iba a llamar y que iba a entregar su herencia. Dice, y no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso tuvo que derramar su sangre, porque Él entró para comprar nuestra salvación. Vamos a terminar ahí leyendo el versículo 24. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como estaba decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Él entró para ofrecerse a sí mismo. Para ofrecerse una sola vez. Y hermanos, el Evangelio no se limita. A veces decimos, el Evangelio es que Cristo murió por mis pecados. Tomó mis pecados en la cruz. Fíjense cómo lo pone aquí el autor de Hebreos. No, eso te quedas bien corto. Cristo vino para destruir el pecado, para deshacer el efecto del pecado, para restaurar las cosas al propósito de Dios y eliminar esto que entró al mundo que se llama el pecado con la caída de Adán y Eva. El Evangelio es la buena noticia que Dios no se quedó con las manos cruzadas cuando cayó el hombre, sino que envió a su propio Hijo. Ve y arregla iba a decir una palabra fea. Ve y arregla este problemonón en el que se metió el hombre, en que lo echó todo a perder, que provocó la maldición de la creación, incluyendo el novavirus, el nova coronavirus. Y las epidemias, y las tragedias, y los homicidios, y la violencia, y el abuso, y la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo vino a morir para destruir todo eso, para terminar el efecto de todo eso, para restaurar todo cuando Él regrese a traer salvación. Y cuando regrese a poner orden en todas estas cosas. Y junto con su venida vendrá una creación nueva, unos cielos nuevos, tierra nueva. Vendrá la resurrección de los muertos, a una novedad de vida que Él vino a lograr, a comprar en esa cruz. El Evangelio es una cosa hermosa, hermanos. Es la esperanza que tenemos. Es la esperanza gloriosa de lo que vino a ser Jesús. Es este intercambio que estamos viviendo, ¿verdad? De Cristo vino y tomó nuestro pecado para luego Él pasarnos todo lo suyo. Por eso habla de herencia, porque era su herencia. Primera de Pedro nos habla de esto, ¿verdad? De una manera muy hermosa, porque todo esto lo estamos viendo en este contexto de la señal del velo. Él entró ahí, pero nosotros, bueno, ¿y qué significa entonces que se rompió el velo? Pues muy sencillo la señal. Si entendemos lo que era el velo y lo que estaba impedido, significa que Cristo abrió la puerta. ¿Abrió la puerta para qué? Para que nosotros tengamos acceso. Lo pone así Primera de Pedro. También Cristo, dice, murió por los pecados una sola vez. Qué curioso cómo repite esto, que solamente es un solo sacrificio necesario. Una sola vez Cristo murió por los pecados. El justo por los injustos. Ahí está el divino intercambio. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ahí está esa dualidad. En la carne estaba sucediendo una tragedia terrible, la injusticia de su muerte, la crueldad horrenda del espectáculo ese que estaba un hombre destrozado en una cruz, muerto en la carne. Pero había otra realidad, en el Espíritu.
En el mundo espiritual, en los cielos, allá arriba estaba sucediendo algo tremendo. Estaba comprando nuestra vida. Qué hermoso. Ahí ya que están en Hebreos, váyanse al 10:19. En el 10 sigue explicando todo esto del sumo sacerdote y cómo Cristo, todo lo que Él representa. Pero vean cómo lo pone en el 10:19. Y dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y vamos a ver un poquito más lo que dice ahí ahorita en la aplicación. Pero quiero que pongan atención ahí. Tenemos confianza, ¿para qué? Para entrar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Decimos que debemos nosotros mantenernos firmes en nuestra esperanza. La esperanza es que nosotros tenemos entrada a ese lugar. Por la sangre de Cristo, no por nuestra bonita cara. El velo que se rompió fue su propia carne. Él rompió ese impedimento y Él vino para llevarnos a Dios. Hizo todo lo necesario, todo lo que se tenía que hacer para llevarnos a Dios. Pero ahora ya tenemos entrada. Ahora a ese Dios que el sumo sacerdote, si se descuidaba, caía muerto si entraba ahí mal purificado, nosotros entramos así a hablar con Dios y le decimos, papá. Y no tenemos la angustia de saber y de pensar, ¿cómo le hago yo para acercarme a Dios? Porque ya tengo una entrada, dice, un camino nuevo, un camino vivo. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino? Porque entramos por medio de Jesús. Es por medio de Jesús, hermanos, que tenemos todas estas cosas. Él es el mediador. Él es todo lo que necesitamos. Si tenemos crisis, si perdemos los trabajos, si estamos en dificultades, si tenemos pecado en nuestra vida, si no sabemos qué hacer, tenemos entrada por medio de Jesús al Dios creador de todos los cielos y la tierra. Él es el que nos escucha, como decía Abelardo. Un ladrón miserable ahí en la cruz le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor lo escuchó. Por la sangre de Cristo tenemos acceso. Cosa tan hermosa, hermanos, que tenemos nosotros que apreciar. Él abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina, a través de su cuerpo. No nos damos cuenta, estaba colgado y su cuerpo estaba siendo desgarrado. Literalmente su corazón dice que estalló y se partió. Por eso salió sangre y agua cuando le clavaron la lanza. Se partió el corazón. Era el velo. Y una vez roto, una vez para siempre, hermanos, ese velo no se va a cerrar. Dios ya se abrió, ya nos dio todo. Ya completamente dijo, está bien, vengan a mí los pecadores, porque por el mérito de la sangre de mi Hijo, yo los voy a recibir. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tienes acceso a Dios mismo por la sangre y la muerte de Jesús. Y esa señal que se partió, ¿cómo han de haber salido escandalizados los sacerdotes que estaban ahí? De repente imagínense, y abren la cortina primero y ven, está abierta, corran todos por su vida.
todo había cambiado. Todo había cambiado. Ahora volvamos a la primera señal. Pero es interesante esto. Volvamos a la primera señal. La primera señal de las tinieblas, porque miren cómo sucede. Vuelvan a Lucas capítulo 23, versículo 47. Dice el versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, tinieblas, rocas, temblor, sacudimiento, la actitud de Jesús, perdonando a los que lo crucificaban, salvando al ladrón. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios. ¿Qué? El que estaban antes burlándose del Señor, bájate y sálvate, ándale. Ahora estaba glorificando a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, entre paréntesis, horrible espectáculo, al observar lo que había acontecido, ellos también vieron, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Aquí hay un cambio de actitud que tenemos que notar. ¿Por qué los que estaban gritándole obscenidades al Salvador en la cruz, los que con odio homicida reclamaban su muerte, ahora se van golpeándose el pecho? ¿Por qué el jefe de todos esos soldados, que les estaba dando la orden? Agárrenlo, amárrenlo, clávenle los clavos, súbanlo, denle vinagre, repártanse la ropa, qué sé yo. El jefe dice ahora, caray, te alabo, Señor, este hombre era inocente. ¿Qué pasó? Las señales. ¿Saben qué eran las señales? Era la misericordia de Dios, que estaba anunciando a la gente que algo estaba pasando ahí arriba que ellos no estaban viendo. Las señales, hermanos, siempre tienen la intención de llamar la atención. Si aquí nos pegara ahorita un terremoto arriba de 7 puntos, ¿okay?, que durara 40 segundos, ¿ustedes creen que no nos llamaría la atención? Ahorita todo el mundo ve las noticias, todo mundo. En África, Australia, China, Rusia, Patagonia, en todo el mundo. Todo el mundo está preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Quién está detrás de eso? Alguien está llamando la atención. ¡Ey! Seres humanos insensatos y necios, torpes para entender, rebeldes, sordos y ciegos, vean. Estos vieron, observaron lo que habían visto, cambió sus corazones. Y 2 cosas aquí son evidentes. La primera de ellas es que esta gente, mientras estaba Cristo bajo la ira de Dios, ellos eran parte de la expresión de la ira de Dios contra Cristo. Sus gritos, sus ofensas, sus blasfemias, sus insultos eran expresión de la ira de Dios por nuestro pecado. Pero cuando esa ira se consumió, cuando se pagó todo, cuando Jesús dijo, hecho está, completo está. Señor, Padre, te entrego mi espíritu. Ya terminé. En ese momento, ¡pum!, los ojos se abrieron. Y se dieron cuenta, como que volviendo en sí, dijeron, ¿qué hemos hecho? Hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo post
cruz, donde los hombres tienen oportunidad de darse cuenta que el Señor ofrece salvación. Este centurión se dio cuenta y glorificó a Dios. Las multitudes se daban golpes de pecho, el golpe de pecho es un símbolo de sentimiento de culpa. No está diciendo que se arrepintieron, no está diciendo que tuvieron fe en Cristo, pero se dieron cuenta, hicimos algo malo. Las señales tienen un propósito. Estas señales que estamos viviendo en el mundo ahorita, tiene un propósito Dios para su iglesia y tiene un propósito para el mundo. Y el primer propósito es, dense cuenta. Número 1, hay salvación. Y número 2, hay culpa. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo? ¿Cómo va a responder el mundo? El Señor dice, ¿verdad? En Lucas capítulo 21, creo que fue Alex el que compartió esas citas, que va a haber señales, va a haber grandes señales en el cielo. Abelardo lo leyó también el domingo pasado, va a haber terrores. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor en los últimos días va a aumentar estas? Porque va a estar aumentando las llamadas de atención. Porque en su misericordia Él no quiere la muerte de nadie. Lo que Él quiere es que la gente venga al arrepentimiento. Y eso debe de empezar en su iglesia. ¿Qué leímos cuando estábamos en el capítulo 21 de Lucas? Lucas 21, 34. No lo busquen, se los voy a leer. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde está nuestra aplicación? Nuestra aplicación está en esto que estamos viendo que estaba sucediendo. Cristo estaba llevando a cabo la redención de nuestras almas, pero el Señor estaba hablándole al mundo, como nos sigue hablando ahorita. Velad. ¿A quién le estaba hablando Jesús cuando le dice velad? ¿A la gente? Le está hablando a sus discípulos. Los que tienen que estar velando, los que tienen que estar pendientes, los que tienen que estar atentos, los que tienen que ver las señales, somos nosotros. Y tenemos que estar viendo si nosotros estamos caminando con sobriedad, con humildad, y si estamos listos para estar de pie delante de Jesús. Yo me hice esa pregunta. Yo me la estoy haciendo. Digo, Señor, ya se me había olvidado. Y en el 2009, en el 2010 fue, ¿verdad?, cuando fuimos amenazados. Cuando llorando Ken y yo en la cama, orábamos diciendo, Señor, sí, mañana es nuestro último día, juntos. ¿Estoy listo? ¿Estoy listo para estar de pie delante del Señor? Y decía, Señor, perdóname, porque ante una amenaza sí estaba yo muy consciente que yo tenía que estar listo. Y ahorita, ¿verdad?, me pregunto si me estoy lavando las manos, si estoy, ¿qué tengo otras? Manteniendo la distancia, ¿verdad? Ya no me acuerdo qué otras cosas tenemos que hacer, ¿verdad? Pero todas esas cosas que tenemos que hacer. ¿Lavarme la cara también? No tocarme la cara. No, eso sí va a estar más difícil.
No sé si lo que les quiero decir es, yo puedo estar tan consciente de estas cosas, en lugar de estar consciente que no importa el coronavirus, pero ahorita puedo ir caminando aquí a mi carro y caer ahí muerto. No eran las balas las que debíamos temer. No es el coronavirus lo que debemos temer. Debemos temer presentarnos con las manos vacías delante del Señor. Porque eso dijo Jesús. Ustedes tienen que preocuparse para que puedas estar en pie y no escondiéndonos ahí. Señor, perdóname, Señor, porque me agarraste desprevenido, dormido, embriagándome con las cosas del mundo, distraído en la disipación. No, nuestra primera respuesta es que nosotros tenemos que estar viviendo como que si el Señor viene mañana por nosotros. Porque puede venir por cada uno de nosotros mañana mismo, hoy mismo en la noche. Y yo veo mi disipación. Y yo veo qué fácil me puedo ir por el lado de sí, ver las noticias y a ver qué están diciendo los científicos. ¿Y qué dice mi Padre? ¿Y qué dice mi Señor? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque yo morí en esa cruz, no nomás para que tú pases una buena vida. Morí en esa cruz para que vengas a mí. Porque yo te voy a llevar al Padre. Ese es su propósito. Y tenemos que estar listos. Les voy a decir esto. El propósito de esta señal, hermanos, de la pandemia, no es que aprendamos a sobrevivir. El propósito es nuestra santidad, nuestra fidelidad, nuestro crecimiento en piedad. Es el refinamiento de nuestra fe. Es la firmeza de nuestra esperanza y la diligencia en nuestra misión. Podemos salir corriendo de aquí todos a sobrevivir. Y la iglesia de Cristo y su misión y su propósito para nosotros, ¿qué? Ahora más que nunca, no podemos menospreciar la cruz de Cristo, hermanos, y no poner atención a estas cosas. La segunda cosa que quiero traerles es volver al capítulo 10 de Hebreos. Y se me reburjó aquí. Porque nomás leí el camino abierto del sumo sacerdote. Dice, entonces hermanos, versículo 19, capítulo 10 de Hebreos. Entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar. Hay un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Él abrió la puerta. Y se inauguró significa que Él abrió la puerta, puso un camino para nosotros, que es por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la casa de Dios es la iglesia, ahí tenemos un gran sacerdote. Entonces, ¿qué nos dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y luego después viene una de las advertencias contra el pecado más severas que hay en la Biblia. ¿Saben cómo debemos responder ante el hecho de que tenemos un sumo sacerdote y que nos abrió un camino? ¿Saben cómo debemos responder a la pandemia? Ahí nos está diciendo el Señor. Fíjense los imperativos que nos está diciendo. La primera es una invitación. Acerquémonos al Señor con un corazón purificado.
La cruz nos llama al arrepentimiento y las señales nos muestran la gravedad del tiempo. Hoy es tiempo de acercarse al Señor con una conciencia limpia, hermanos. ¿Cómo está tu conciencia? Esto ha sido para mí una lección bien grande porque yo he tenido que revisar mi propia vida y decir, Señor, ¿cuántas cosas no traigo yo ahí? Yo los confieso. A mí me ha servido esto grandemente. Yo quiero aprovechar el coronavirus. Yo quiero aprovechar la pandemia para mi propia alma. Y tú debes hacerlo también. ¿Cómo está tu conciencia? Si tienes que estar lavado, ¿qué significa? ¿Estás conscientemente tolerando pecado en tu vida? Aquí dice, porque si nosotros continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido esto, ¿qué queda? Hermanos, el arrepentimiento, el venir al Señor en la postura de arrepentimiento. Acuérdate que el arrepentimiento no es algo que haces, es una postura que asumes, una postura de ir hacia el Señor. Es donde empieza. Segundo dice, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza. ¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos verbalizando? No podemos responder a las dificultades de la vida con desesperanza o con pánico. Cristo murió por nosotros para que tengamos acceso al Padre. No podemos estar ansiosos, sino ¿por qué? Porque tenemos entrada. ¿Qué te preocupa? Mis hijos, ahí está el Padre. ¿Qué te preocupa? La crisis económica que se va a venir, ahí está el Padre. ¿Qué estás confesando, hermanos? Aquí dice la confesión, la profesión de nuestra fe. Él enfrentó la cruz sin titubear para que nosotros ahora tengamos esperanza. Y esa esperanza es lo que debe estar saliendo. Pero nosotros servimos al Dios vivo. Nosotros tenemos al Padre, como Padre, al Dios eterno. Y así debemos vivir, en esa seguridad y en esa confianza. Pero también, ahorita lo que les decía en las recomendaciones que les di, vean ustedes la tercera aplicación que dice aquí Pablo, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aunque no nos reunamos como iglesia todos delante de nuestro Rey y sumo sacerdote, no podemos vivir de una manera egoísta, solo cuidándonos a nosotros mismos. El Rey murió por un pueblo, no por individuos. Murió por un cuerpo, murió por una nación. Y nosotros hemos sido llamados a estimularnos mutuamente con aliento, con servicio, con amor, en unidad, con ayuda, hasta exhortación, con cuidado mutuo. Y lo reitera, ¿verdad? Después diría el número 4, decía, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. ¿A qué? Pues a perseverar. Este es un mandato de nuestro Rey que debe ser cumplido y no se anula por el hecho que no estemos congregándonos. Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo nos vamos a congregar? Ese es nuestro reto. Y le vamos a buscar. Y ustedes también búsquenle. Porque no hay opción. El Señor compró un pueblo y el pueblo tiene que estar unido. Y a través de la historia de la iglesia siempre ha estado el pueblo como pueblo y siempre congregándose. Entonces tenemos que ver. Y tú en tu casa con tus hijos, ahí estás congregadito. Y si vas a ver, ponlo en una pantalla, ponlo en una televisión, súbele el volumen. Y canta las canciones. Es que se siente raro que ahí, no quiero cantar porque canto feo y mi esposa también y mis chavos peor. Ustedes se tienen que estimular ahí. Ahí se tienen que estimular. Y luego hablar con los hermanos. Oye, ¿viste el servicio? No. ¿Por qué no? No, pues es que aprovechamos para irnos de día de campo. Hermano, yo te tengo que exhortar.
Porque primero es tu alma y el alma de tu familia. ¿Cuándo lo vas a ver? No, pues ya que me hablaste y me exhortaste, pues ahorita mismo, ¿verdad? Órale, te voy a llamar en 2 horas a ver qué me comentamos el mensaje. Tenemos una responsabilidad para con el Rey que abrió el camino. Y si cada quien agarra por su lado, cada quien agarra, no, pues yo ya soy salvo, yo me muero, me voy al cielo. El Señor te va a decir, ¿y tus hermanos dónde están? No, pues ya los dejé, Señor. No, váyase para atrás, ándale, a ayudarlos, a sostenerlos, a estimularlos, a apoyarlos, a servirlos, a cuidarlos. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, a recordarnos esto, celebrando la cena del Señor.